Fundación Chilena para el Desarrollo de Competencias y Senadis a través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos presenta Acción, Educación Menstrual para Mujeres con Discapacidad. Título, Guía 2, Menstruación en la Adolescencia. Autor /diagonales, María José Salazar Soto, Trabajadora Social Javiera Abarzúa Bahamonde, matrona. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy, vamos a informar sobre la menstruación en la adolescencia. Introducción. La menstruación es un hito importante que debe ser abordado desde todas sus aristas y condiciones en que vive la mujer o persona con útero. Por este motivo se presenta la siguiente guía en formato de audio, la cual permite a personas con algún tipo de discapacidad visual o a quienes prefieran escuchar en vez de leer, entender sobre la menstruación en la adolescencia, con enfoque de género incluyendo la perspectiva de las personas en situación de discapacidad. La menstruación no se presenta en todas las personas con útero de la misma forma. Si ésta vive con alguna discapacidad, puede que sea más difícil el proceso debido a características del entorno como falta de acceso a educación sexual, lugares públicos adaptados, baño para personas con discapacidad, y que no sean incluidos en los cuidados de salud menstrual a través de las preguntas de monitoreo, el consentimiento por parte de las personas que les cuidan. Por lo anterior, esta guía pretende abordar aspectos propios de la etapa de la adolescencia para apoyar a mujeres, niñas, personas menstruantes y personas cuidadoras de personas con discapacidad y dependencia. A continuación presentaremos la guía de lectura, etapa de la menstruación en la adolescencia, posteriormente se presentará la menstruación en sus etapas de edad media y finalmente climaterio. 1. La menstruación. La menstruación es un proceso normal de la mujer o persona con útero que consiste en sangrar por la vagina unos días al mes, debido a procesos provocados por hormonas sexuales que influyen sobre el útero, los ovarios y la hipófisis. Inicia desde los 9 a 14 años y termina con la menopausia, fin de la menstruación. El ciclo menstrual es el tiempo que pasa entre una regla y otra, entre 28 a 35 días aproximadamente. Tu ciclo puede ser regular o irregular, es decir, se puede saltar días o meses, los ciclos son diferentes en cada mujer o persona menstruante, y para poder conocer tu ciclo debes usar un calendario menstrual. El flujo menstrual es la cantidad de sangre que sale desde el útero hacia la vagina. Hay tipos de flujo según su volumen, escaso, moderado y abundante. Esto depende del día de sangrado, generalmente los primeros días es abundante y luego va disminuyendo. ¿Sabías que la regla o menstruación no tiene ese olor característico? Esto se debe a la reacción de las toallas higiénicas al contacto con la sangre, verdaderamente tiene olor a hierro por los componentes de la hemoglobina, que es proteína del interior de los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo, además, transporta el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones. 1.1 La menstruación en la adolescencia. Durante la adolescencia hay ciertos cambios físicos, emocionales y hormonales. Desde los 14 a los 19 años podemos decir que eres un adolescente, y probablemente estés en la educación media o en la escuela especial realizando algún curso o taller laboral. La menstruación en la adolescencia puede causar incertidumbre, dado que conlleva cambios físicos muy notorios, te das cuenta que ya no eres una niña o niñe, probablemente comience tu despertar sexual, lo que es totalmente normal significa que tu desarrollo está acorde a su ciclo. Puedes sentir cambios emocionales, es aquí donde se desarrolla tu personalidad. Asimismo, las emociones en la adolescencia son desbordantes y fuertes, tu tarea será llevarlos de la mejor manera posible, es por esto que se recomienda llevar una vida activa realizando algún deporte que te mantenga enfocado, el cual te ayudará a mantener en orden tu vida escolar. En cuanto a tu salud, es importante que aprendas a ser responsable con tu cuerpo y mente. Si necesitas acudir con médico, puedes pedir ayuda a tu persona de confianza o buscar formas de asistir a algún establecimiento de salud público, ya que existen programas especiales que cuidan de la salud del adolescente. Es importante saber que cuidar tu salud desde joven te ayudará en el futuro, tendrás menos probabilidad de enfermar gravemente y te dará ventaja en la vida por sobre las personas que nunca lo hicieron, tendrás mejor capacidad cognitiva y podría ser un factor de éxito en tus proyectos. 1.2 Genitales externos e internos. Es tiempo de aprender sobre tus genitales,
Como eres adolescente es probable que no tengas mucha información al respecto, así que te invito a enriquecerte de información sobre tus partes íntimas de la forma más confiable y segura, acudiendo con matrona o ginecólogo. También, puedes aprender de esto leyendo fuentes serias como la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, o la Asociación Chilena de Protección de la Familia, y nunca a través de páginas o redes sociales que sean de dudoso origen. Existe mucha desinformación en el ciberespacio, así que trata de filtrar la calidad de las fuentes informativas que escoges. Los genitales externos se componen del monte de Venus, clítoris, meato urinario, orificio vaginal, labios menores y labios mayores. Asimismo, los genitales internos se componen por los ovarios, trompas de falopio, útero y vagina. ¿Sabías que desde los 14 años puedes acudir a matrona en los CESFAM o consultorios sin compañía o permiso de un adulto? Tú tienes derecho a solicitar una hora, si aún no lo has hecho, pídela ya. 1.3 Cuidados de higiene. Los cuidados de la higiene probablemente ya los conoces desde que te llegó tu primera menstruación, es decir, menarquía, por lo cual ahora sabes muy bien cómo cuidarte, qué usar para no manchar la ropa interior, etc. Sin embargo, existe mucha desinformación y muchas adolescentes que viven con discapacidad quienes tienen necesidades de apoyo en sus actividades de la vida diaria por diferentes razones, por lo que deben ser asistidas por su persona de confianza, así que tu persona con discapacidad comparte estos puntos con tu asistente personal, familiar o con la persona quien cubra tus necesidades de apoyo en materia de higiene. Bañarse diariamente. Usar solo agua porque la utilización de jabones íntimos pueden alterar tu flora vaginal normal. Tratar de no usar rasuradora o depilación total. Usar toallas higiénicas, tampón u otro de correcto modo y cambiarlas como máximo cada 4 horas. Al cambiar las toallas higiénicas hay que tirarlas al basurero, cuida al planeta. También es importante que sepas que dependiendo de tu flujo menstrual, siempre debes llevar en tu mochila un cambio de ropa interior en caso de manchado, y al aprender a conocer tu menstruación podrás mejorar la higiene menstrual y sabrás cuándo debes cambiar tu toalla higiénica, tampón o lo que uses. Asimismo, si tienes dudas con las formas de higiene puedes acudir a matrona o ginecólogo. Para las personas cuidadoras de aquellas que viven con discapacidad, es importante conocer estas recomendaciones, ya que ambas partes se educan y ayuda a eliminar mitos como el uso de lavados vaginales con agua mezclado con sustancias. Este tipo de creencias que se heredan perjudican en gran medida la flora vaginal. Dentro de estas creencias heredadas encontramos las siguientes afirmaciones. 1. Si estás con la regla no debes bañarte. Esto es incorrecto ya que debes bañarte todos los días, nunca debes omitir la higiene durante tu periodo. 2. Si estás con la regla no te puedes cortar el pelo, esto no es así, porque la regla no influye en el crecimiento del pelo. 3. Algunos creen que no puedes tomar bebidas heladas mientras estás con la regla, la verdad es que puedes evitar tomar bebidas por tu salud pero no por tener la regla. En cuarto lugar, se cree que no puedes hacer educación física en la escuela, pero al contrario, te ayudará a disminuir los cólicos. En quinto lugar, quienes cocinan creen que no les suben los queques. Pero esto puede ser por poner poco polvo de hornear. En sexto lugar, creer que no te puedes meter al mar porque se pone celosa, pero, ¿quién es celosa? Esta creencia atribuye emociones humanas a un elemento de la naturaleza, lo cual es erróneo. En séptimo lugar, no puedes hacer merengue porque se te corta la clara de huevo, pero la realidad es que puede ser que los huevos no estén en buen estado. 1.4 Dolor menstrual y manejo de dolor. La dismenorrea o dolor menstrual se debe a que la capa más interna del útero se inflama y cae para luego llamarse regla o menstruación. Como es una inflamación, es normal que sintamos molestias durante e incluso antes. Sin embargo, hay veces que el dolor es tan grande que no deja vivir como cotidianamente lo haces. En este caso debes acudir con matrona o médico. Las personas que viven con discapacidad pueden vivir de otra forma la dismenorrea, ya que algunos diagnósticos están asociadas a rigidez musculoesquelética u otras. Por esto es importante que se visibilicen y puedan adquirir recomendaciones que puedan ser útiles o por lo menos entender qué le pasa al cuerpo. El síndrome premenstrual es un conjunto de síntomas que se asocian a la menstruación,
generalmente se debe a desregulación hormonal y puede tratarse con anticonceptivos hormonales. Dentro de estos síntomas encontramos la irritabilidad, el dolor de cabeza, el dolor premenstrual, vómitos, sensibilidad mamaria, estreñimiento, entre otros. Para manejar el dolor, puedes utilizar antiinflamatorios orales siempre y cuando consultes con un profesional antes de consumirlos y revisar bien la fecha de vencimiento y sus componentes, ya que hay personas alérgicas a ciertas sustancias que traen. También es importante la actividad física porque deportes como yoga, pilates, u otros, son relajantes y ayudan a reducir el dolor, además te proporciona un buen estado físico y mental. Asimismo, el uso de guateros o compresas tibias ayuda a disminuir el dolor. El contacto físico de un objeto tibio proporciona alivio. Ingerir té de hierbas son útiles para disminuir levemente el dolor. Generalmente se utilizan menta y orégano en pocas cantidades. Hay que recordar que si tienes alguna reacción alérgica a alguna de las hierbas que se utilizan normalmente para esto, no debes consumirlo. También hay algunos anticonceptivos que ayudan a disminuir el dolor y regula también los ciclos. Debe ser consultado con matrona o ginecólogo. Sobre todo pacientes con algún tipo de discapacidad que tomen medicamentos que generen interacción con los anticonceptivos. Debes recordar que nunca debes automedicarte. Asegura tu salud y acude con tu matrona o ginecólogo, ginecóloga. 2. Materiales para la menstruación. Los materiales para la menstruación son variados. Durante la adolescencia probablemente quieras saber qué otros insumos se ocupan además de la toalla higiénica. Aquí te dejaremos de forma resumida lo que más se utiliza. 2.1. Insumos de uso frecuente durante la menstruación. Abordamos estos insumos y materiales en la guía anterior, Menarquía. Te recomendamos revisarla para mayor información. Aún así, vamos a recordar algunos de ellos. El tampón se introduce dentro de la vagina y trae un hilo que queda fuera de la cavidad vaginal para luego retirarlo. La copa menstrual se introduce dentro de la vagina, sirve para contener la menstruación, son reutilizables y tienen una vida útil de 10 años aproximadamente. El calzón menstrual son calzones especialmente diseñados para absorber sangre menstrual. 2.2. Insumos y personas que viven con discapacidad. Los insumos o materiales que se usan en la menstruación son de conocimiento público y pueden ser usados a libre elección. Sin embargo, para las personas que viven con discapacidad, dependiendo de su diagnóstico, no siempre se puede utilizar de forma libre. Algunos de los insumos alternativos para la salud menstrual de las personas en situación de discapacidad actualmente son: Special Needs Period Pants, son calzones menstruales que tienen cierre fácil al costado, tienen toda la función de un calzón pero con abre fácil. Flex Cap, es una copa menstrual que cuenta con un aro de silicona moldeable en la parte inferior que permite retirarla como si fuera un tampón. Tampones con aplicador más largo que pueden ayudar a ciertas personas que viven con discapacidad al momento de introducirlo. Puedes explorar en Internet sobre alternativas para personas que viven con discapacidad y uso de insumos para la menstruación. 3. Control ginecológico. ¿De qué se trata? Cuando eres adolescente, una de las responsabilidades que debes asumir es tu salud tanto física como mental. Durante el control, se realizarán las siguientes actividades. Aclarar el motivo de consulta. Preguntar respecto al historial de enfermedades tuyas y de tus familiares. Preguntar respecto a tus hábitos como fumar, consumo de alcohol y drogas, tu peso, talla y tu índice de masa corporal, IMC. Te preguntarán por tu fecha de última regla y la edad de tu primera menstruación, también si usas anticonceptivos, cuáles y desde cuándo. Además de preguntar si eres activa sexualmente con la finalidad de enseñarte a cuidar de ti y tu cuerpo. Realizar el control ginecológico que consta de un examen físico de mamas e inspección de genitales que será realizado solo con tu autorización. Esto es de suma importancia para evaluar si tienes alguna anormalidad que se pueda resolver como flujos genitales u otras patologías leves. En caso de, se te solicitará exámenes de acuerdo a tus necesidades, pueden ser de sangre. Y se te darán las indicaciones necesarias de acuerdo a tu consulta. Nunca debes olvidar preguntar las dudas que tengas, cualquiera que sea. Además,
Si vives con discapacidad de movilidad reducida, la matrona podrá realizar el examen físico de acuerdo a tus necesidades de comodidad. 3.1 Mi primer control con la matrona o ginecólogo. Se recomienda acudir con matrona o ginecólogo al menos una vez al año. Dentro de la diferencia de roles, la matrona mayoritariamente trabaja en el sistema público. Puedes acudir con matrona para prevenir enfermedades importantes. Es un profesional que se especializa en lactancia materna, neonatología, entre otros. Además atiende partos y recién nacidos. En cambio, el o la ginecóloga mayoritariamente trabaja en el sistema privado de consulta. Puedes acudir con él o ella para curar o tratar enfermedades importantes. Se especializa en cirugía como cesárea, conización u otros y además realiza cesáreas y partos. Si bien son roles diferentes, puedes acudir a ambos si tienes dudas ginecológicas. Respecto al acceso al ginecólogo o matrona en el sistema de salud, en el sistema público es una atención primaria o CESFAM, se realizan controles más completos e incluyen exámenes, no se paga ya que los impuestos de todos permiten financiar la salud pública, y debes inscribirte en tu CESFAM más cercano. Acércate al SOME o mesón central y solicita tu hora con matrona. Por otra parte, en el sistema privado, se da en consultas privadas en clínicas, generalmente se realiza una consulta puntual, se paga particular o con una entidad a la cual estás afiliada que puede ser FONASA o ISAPRE, y puedes acercarte a tu centro de salud particular de preferencia y solicitar una hora presencial o por teléfono. 3.2 Tipos de flujos genitales. El flujo genital es un líquido que se encuentra en la cavidad vaginal y va cambiando de acuerdo a los días del ciclo menstrual, depende de las hormonas y hay de varios tipos. Lo que debes saber es que normalmente las características del flujo es transparente y sin mal olor. Cuando el pH vaginal se altera por varias razones como anticonceptivos, duchas vaginales, actividad sexual, entre otros, debes consultar con tu matrona ya que puedes estar frente a un flujo genital anormal y que puede presentarse en primer lugar como infección por hongo, la cual se caracteriza por producir flujo vaginal blanco que irrita los genitales y causa picazón. En segundo lugar, infección por bacteria, en la que se caracteriza por producir un flujo vaginal distinto del normal, que puede o no tener mal olor, y suele manifestarse manchando la ropa interior. En tercer lugar, infección por tricomonas, la cual se caracteriza por producir un flujo vaginal de color amarillo grisáceo del mal olor y suele manifestarse manchando la ropa interior. 3.3 ¿Qué exámenes me puede pedir en la consulta? Los exámenes durante la consulta con la matrona son tan necesarios como asistir a esta. Nos permiten conocer tu estado de salud de varias formas, y existen varios tipos de exámenes, entre ellos los exámenes de sangre. A través de una toma de muestra por tus venas, la matrona lo solicitará para evaluar VIH, sífilis y otras de rutina como glicemia, hemograma, entre otros. Ecografías ginecológicas, es un ultrasonido que se realiza vía transvaginal o abdominal para evaluar tus genitales internos como útero, trompas de falopio, ovarios y evaluar su estado. Examen ginecológico, consiste en examinar tus genitales externos y evaluarlos, para descartar patologías como verrugas, flujos, entre otros. Estos exámenes se realizan siempre con consentimiento tuyo. Si tienes algún tipo de discapacidad, tu persona de confianza puede entrar a la consulta si lo deseas. 3.4 ¿Qué son las ITS? Las infecciones de transmisión sexual son adquiridas vía sexual a través de los fluidos corporales como semen, flujo vaginal o sangre. Puede aparecer cuando olvidamos usar preservativos o condón durante la actividad sexual y cada infección tiene su característica propia, la que debe ser evaluada lo más pronto posible por tu matrona para iniciar el tratamiento correspondiente. Según el Ministerio de la Salud, las ITS más frecuentes en Chile son el condiloma acuminado, causado por el virus papiloma humano, conocido como verrugas. La sífilis, causada por treponema, tiene distintas fases precoz y tardía. Gonorrea, causado por un microorganismo llamado Neisseria gonorrhoeae, que causa secreción purulenta por el pene, en mujeres puede ser asintomático. El herpes, causado por un virus, genera grietas en la piel con secreción altamente contagiosa. La clamidia, causada por un microorganismo que generalmente no tiene síntomas en la mujer o persona con útero y trompas.
y las infecciones vaginales, que se caracterizan por flujos de mal olor o cambios en el color del flujo genital. Existen otros tipos de infecciones de transmisión sexual como el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que en su etapa más avanzada, SIDA, puede causar la muerte si no se trata. Este virus tiene como característica disminuir tu sistema inmune, así, pueden atacarte múltiples enfermedades a la vez. Por esto es importante que siempre uses condón. 4. Sexualidad en la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud establece que la sexualidad y la reproducción son un derecho fundamental. Esto significa que los estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres sin discriminación alguna. 4.1. Responsabilidad sexual y afectiva. Hablamos de responsabilidad sexual y afectiva cuando somos capaces de enfrentar situaciones que nos llevan a tomar decisiones importantes con nosotros mismos y con el resto. Cuando ya inicias tu vida sexual, estos conceptos deben estar siempre incorporados en tu memoria para respetar a los otros y a ti mismo /. Son ideas mucho más profundas, pero te ilustrará algunos ejemplos para que lo vayas interiorizando. La responsabilidad sexual tiene que ver con usar métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo adolescente y el uso de preservativos o condón para prevenir ITS, infecciones de transmisión sexual. Así te proteges tú y al resto. La responsabilidad afectiva habla del respeto hacia el otro cuando tenemos un vínculo o una relación amorosa. El consentimiento es la privacidad y decisión del otro con su cuerpo. Cuando alguien dice no es no con respecto a sí mismo y tu deber es aceptarlo. Por otro lado, cuando alguien dice sí, estamos hablando de consentimiento y tienes el permiso del otro. Muchos adolescentes se sienten presionados para realizar ciertas cosas que no les agradan, sin embargo siempre tienes el poder contigo mismo de decir no. 4.2. Anticonceptivos y menstruación. Existen muchos tipos de anticonceptivos en el mercado. Hay pastillas, implantes, preservativos, condones, parches, anillos vaginales, inyectables, DIU, dispositivo intrauterino. Sin embargo, cuando hablamos de usar un método que te ayude a regular tu menstruación cuando nos enfrentamos a periodos menstruales muy largos, abundantes y con dolor, solo algunos pueden servirnos. Por esto siempre debes consultar con matrona para poder elegir tu método más seguro. Dentro de estos métodos encontramos los siguientes. Implantes, que es un solo tipo de hormona y se coloca debajo de la piel, no sirve para regular la menstruación. Las pastillas tienen dos tipos de hormonas y se toman diariamente, si regulan la menstruación. Los inyectables mensuales tienen dos tipos de hormonas, y se inyecta una vez al mes. Algunas veces regula la menstruación, porque se comporta diferente en cada persona. Los inyectables trimestrales tienen un tipo de hormona y no regula la menstruación. Los anillos vaginales tienen dos tipos de hormonas y se colocan cada 4 semanas, si regula la menstruación. Los dispositivos intrauterinos se colocan dentro del útero por un profesional, existen de cobre y hormonales y duran entre 5 a 10 años. 4.3. Anticonceptivos y personas que viven con discapacidad. Cuando hablamos de anticonceptivos se trata de medicamentos que deben ser recomendados por un profesional matrona o ginecólogo, ya que traen componentes que en ocasiones pueden interferir con otros medicamentos de consumo habitual para una persona que vive con discapacidad. El objetivo de esto es para que tú aprendas que no todos los métodos son efectivos en todas las personas. Si quieres usarlo para prevenir embarazo o regular tu menstruación, infórmate lo que más puedas para evitar una mala reacción en tu cuerpo. Por ejemplo, si una persona con discapacidad intelectual u otra que deba usar anticonvulsivantes, la cual desea iniciar método anticonceptivo con pastillas, sin embargo según las guías nacionales no se recomiendan por interferir con las medicinas que habitualmente toman. Anticoagulantes son pacientes que deben usar anticoagulantes o personas con antecedentes de cardiopatías importantes. Anticonvulsivantes, fenituana como carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, oscarbazepina. Agradecemos el haber escuchado hasta el final. Ahora queda esperar el siguiente audiolibro para continuar aprendiendo respecto a la menstruación. Hasta pronto.